¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del video de español para quinto grado. En esta segunda parte vamos a continuar hablando sobre los verbos irregulares. Vamos a ver algunas de las características de los verbos irregulares y una pequeña clasificación que nos va a servir de mucho para nuestras clases de español. Vamos a recordar un poco acerca de lo que vimos en el video anterior. En el video anterior recordamos lo que es un verbo irregular y decíamos que un verbo irregular es aquel que cuando se conjuga en cualquiera de los tiempos sufre algún cambio, ya sea en su lexema o raíz o en su morfema o la terminación. Por ejemplo, aquí yo tengo el verbo dormir. Cuando se conjuga en el tiempo presente queda de la siguiente manera. Yo duermo. Tú duermes. Él o ella duerme. Nosotros dormimos. Ustedes duermen y ellos duermen. Observen que aquí hay un cambio en la raíz de una O, se cambia y pasa a una U. En el caso del verbo complacer, que también es un verbo irregular, al conjugarlo queda de la siguiente manera. Yo complazco, tú complaces, él o ella complace, nosotros complacemos, ustedes complacen y ellos complacen. Este verbo también sufre un cambio, pero en este verbo el cambio es en el morfema o terminación. Estos dos tipos de cambios hacen que los verbos irregulares se clasifiquen de acuerdo a la irregularidad que ellos presentan. Por ejemplo, si el cambio que sucede en los verbos es en una vocal, entonces la irregularidad que están presentando se llama vocálica, ya que el cambio que va teniendo es en una de sus vocales, ya sea en el morfema o en el exema. Si el cambio que tiene el verbo irregular es en una de sus consonantes, entonces la irregularidad se va a conocer o se va a llamar consonántica. Pero también existen algunos casos de verbos irregulares que presentan cambios tanto en vocales como consonantes. Y a este tipo de irregularidades le vamos a conocer como irregularidad mixta. Veamos en el siguiente ejemplo. Yo retomo los que expliqué hace algunos momentos, el verbo dormir y el verbo complacer. En el caso del verbo dormir se presenta una irregularidad vocálica, porque como lo vimos anteriormente, de una O cambia a una U. Aquí se puede observar. En el caso del verbo complacer, su irregularidad es consonántica, como también lo vimos hace unos momentos, de una Z en su morfema. En el caso de la primera persona del singular, eh, por eso se le llama irregularidad consonántica. Veamos uno de los ejemplos en donde se presenta una irregularidad mixta. Recuerden que la irregularidad mixta es cuando sucede tanto en una vocal como en sus consonantes, cualquiera de ellas. El verbo caber, su lexema es cab y su morfema es er. Al conjugarlo queda de la siguiente manera. Yo quepo, tú cabes, él o ella cabe, nosotros cabemos, ustedes caben, ellos caben. Observen que en la primera persona del singular es cuando se presenta la irregularidad mixta porque aparece una Q y la terminación también es completamente distinta. Incluso aparece una P. Asimismo, estas dos letras son consonantes, pero también pasa con las vocales. Aquí en la primera persona del singular tenemos una U, cuando en la mayoría de las demás personas hay una A. Por eso se le llama irregularidad mixta. Y así como el verbo caber, seguramente se encuentran muchos otros ejemplos de verbos en los que necesitamos conjugarlos para reconocer el tipo de irregularidad que están presentando. Es importante que ustedes aprendan a identificar estas irregularidades y más que identificar, a clasificar los verbos irregulares que se van encontrando a lo largo de sus actividades en la materia de español. Ojalá que con estos ejemplos de cada una de las irregularidades que presentan los verbos irregulares haya quedado claro.
En caso de que hubiera por ahí alguna duda, es importante que me la hagan saber, se comuniquen con sus maestros, sus maestras en la plataforma para poder resolver las dudas y que sus actividades sean lo más productivas posible. Me dio gusto volverlos a saludar nuevamente. Nos estaremos viendo más adelante en otro video. Sigan echándole muchas ganas a sus actividades y nos vemos muy pronto. Hasta luego.